Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal y darle me gusta a los vídeos. También compartirlos porque es la única manera de saber si seguir generando contenido o no. Sin más preámbulos, comienzo. Hoy hablamos de la Guerra de los Dos Pedros, año 1356, año 1369, un conflicto de la Baja Edad Media española. Introducción. La Baja Edad Media en la península ibérica estuvo marcada por un contexto de crisis y transformaciones políticas que afectaron a los diferentes reinos hispánicos. Uno de los acontecimientos más significativos de este periodo fue la Guerra de los Dos Pedros, un conflicto que enfrentó al reino de Castilla bajo el reinado de Pedro I el Cruel o el Justiciero y la corona de Aragón, gobernada por Pedro IV el Ceremonioso. Este enfrentamiento, que duró más de una década, no solo fue una guerra territorial, sino que estuvo marcado profundamente por intereses dinásticos, económicos y geopolíticos que tuvieron profundas repercusiones en la historia de la península ibérica. En este vídeo analizaremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra de los Dos Pedros, situándola en su contexto más amplio dentro de la Baja Edad Media. Contexto histórico y causas del conflicto. Situación en la península ibérica. Durante el siglo IV, la península ibérica no era ajena a las crisis que afectaban a toda Europa. La peste negra, año 1347-1351, diezmó la población, reduciendo hasta un tercio de los habitantes en algunas regiones. Esto causó una crisis económica y social sin precedente, debilitando la producción agrícola y aumentando la conflictividad social. Además, la crisis feudal se intensificó con el empoderamiento de la nobleza y la debilidad de la monarquía en algunos reinos, lo que derivó en guerras civiles y luchas internas por el poder. El reino de Castilla y la corona de Aragón eran los principales actores en la política peninsular y mantenían una tensa relación debido a disputas territoriales y conflictos dinásticos. Castilla, un reino en expansión con gran poderío militar y territorial, miraba con ambición hacia el Levante, donde Aragón había consolidado un próspero dominio comercial en el Mediterráneo. La guerra fue, en gran medida, el resultado de este choque de intereses. Factores dinásticos y políticos. Las tensiones entre Castilla y Aragón no solo respondían a cuestiones territoriales y económicas, sino también a una serie de factores dinásticos que agravaron el conflicto. Rivalidad personal entre los monarcas. Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón tenían visiones opuestas del gobierno y estilo de liderazgos incompatibles. Pedro I era conocido por su carácter autoritario y su inclinación a eliminar a sus enemigos, lo que le valió el sobrenombre del Cruel. Pedro IV, en cambio, era un monarca astuto y diplomático, que buscaba consolidar su autoridad sin recurrir a la violencia desmedida. Alianzas estratégicas enfrentadas. Castilla mantenía una estrecha relación con Inglaterra en el marco de la Guerra de los 100 años, mientras que Aragón buscaba apoyo en Francia. Esto situaba la guerra en un contexto más amplio de rivalidad europea.
La cuestión de los exiliados castellanos. Numerosos nobles castellanos, opositores a Pedro I, buscaron refugio en Aragón, lo que proporcionó a Pedro IV un pretexto para intervenir en los asuntos castellanos. La Guerra Civil Castellana. La inestabilidad interna en Castilla, marcada por la rebelión de Enrique de Trastámara, hermanastro de Pedro I, debilitó al reino y facilitó la intervención extranjera. Factores económicos y comerciales. La economía también jugó un papel clave en la guerra. Castilla y Aragón competían por el control de las rutas comerciales en el Mediterráneo, especialmente en la costa levantina. Aragón, con sus dominios en el Mediterráneo occidental, mantenía una sólida red de comercio con Italia y el norte de África, mientras que Castilla dependía en mayor medida de su producción agrícola y ganadera. El dominio de Murcia y Valencia significaba el control de importantes puertos y rutas comerciales. Además, la guerra tuvo un impacto devastador en la economía de ambas coronas, pues el conflicto interrumpió el comercio y generó una presión fiscal sobre la población para mantener las campañas militares. Desarrollo del conflicto. La guerra se desarrolló en varias fases, con enfrentamientos en múltiples frentes. Cada una de estas etapas tuvo características específicas y dejó consecuencias duraderas. Primera fase, 1356-1361, inicios de la guerra. El conflicto comenzó en 1356 cuando Pedro I de Castilla lanzó ataques contra tierras aragonesas, especialmente en la frontera murciana. Pedro IV respondió con incursiones en territorios castellanos. Durante esta fase se libraron batallas en Murcia, Valencia y Aragón, con escasos resultados decisivos. Se produjeron asedios a ciudades estratégicas, como Alicante y Teruel. En 1361 se firmó la tregua de Murviedro, Sagunto, que fue efímera. Segunda fase, 1362-1365, intensificación del conflicto. La tregua no duró mucho y la guerra se anudó con mayor violencia. Pedro IV logró avanzar en tierras castellanas. En 1363 Castilla capturó Murcia y varias plazas aragonesas. Se establecieron alianzas con mercenarios extranjeros. Tercera fase, 1366-1369, intervención extranjera y guerra civil en Castilla. El conflicto alcanzó su punto culminante con la intervención de Francia e Inglaterra. Durante esta fase, Enrique de Trastámara invadió Castilla con el apoyo de la Compañía Blanca de Bertrand du Guesclin. Pedro I recuperó el control en 1367 tras la batalla de Nájera, pero volvió a perderlo. En 1369, en la batalla de Montiel, Pedro I fue derrotado y asesinado, consecuencia de la guerra. La guerra dejó secuelas duraderas en ambos reinos. Ascenso de la dinastía Trastámara. Enrique II consolidó la casa de Trastámara en Castilla. Devastación económica. La guerra afectó gravemente la economía, con pérdidas de cosechas, destrucción de infraestructura y desplazamiento de poblaciones. Cambio en el equilibrio de poder. Castilla se acercó más a Francia, mientras que Aragón consolidó su posición en el Mediterráneo. Preludio de la unificación de España. Aunque el conflicto reflejaba rivalidades, también marcó un punto de inflexión en la evolución de ambos reinos hacia la futura unificación. Conclusión. La Guerra de los Dos Pedros fue un conflicto complejo con implicaciones que trascendieron lo meramente militar. Reflejaba la lucha por la supremacía en la península, los efectos de la Guerra de los 100 años y las tensiones internas en Castilla. Su desenlace alteró la geopolítica hispánica y sentó las bases para el fortalecimiento de la monarquía en Castilla bajo la Casa de Trastámara.
A pesar de la destrucción y las rivalidades, el conflicto no impidió que, un siglo después, Castilla y Aragón se unieran bajo los reyes católicos, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de España. Reconfiguración de la nobleza castellana. Enrique II otorgó títulos y tierras a sus aliados, fortaleciendo el poder nobiliario. También me gustaría hablaros de la dinastía de Pedro I de Castilla, un linaje desde Fernando III el Santo. He hablado de muchos reyes castellanos y leoneses, también he hablado de reyes aragoneses, quiero hablar de todos, pero voy a hablar de la dinastía de Pedro I de Castilla, un linaje desde Fernando III el Santo. La historia dinástica de Castilla en la Baja Edad Media estuvo marcada por la consolidación de la Casa de Borgoña, un linaje que gobernó el reino desde el siglo XII hasta el siglo XIV. Pedro I de Castilla, 1334-1369, el último monarca de esta dinastía, descendía directamente de Fernando III el Santo, 1199-1252, rey que unificó los reinos de Castilla y León, analizando el contexto histórico de cada reinado y su impacto en la historia de Castilla. De una genealogía clara y bien documentada, podemos rastrear el linaje de Pedro I, Fernando III el Santo, 1199-1252, hijo de Alfonso IX de León y Berenguera de Castilla. Fernando III ascendió al trono de Castilla en 1217 tras la abdicación de su madre y posteriormente al trono de León en 1230 mediante el Tratado de Benavente, que resolvió la disputa dinástica con su madrastra Teresa de Portugal. Su reinado fue crucial en la Reconquista, logrando la conquista de ciudades como Córdoba, 1236, Murcia, 1243, Jaén, 1246 y Sevilla, 1248, debilitando así el dominio musulmán en la península ibérica. Su santidad y fama de buen gobernante le valieron la canonización en 1671. Alfonso X el Sabio, 1221-1284, hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia, Alfonso X fue coronado en 1252. Su reinado estuvo marcado por su intento de obtener la corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, así como por su impulso a la cultura y el derecho, promoviendo las cánticas de Santa María y el Código de las Siete Partidas. Sentó bases jurídicas fundamentales para la corona de Castilla. Sin embargo, sus últimos años fueron convulsos debido a conflictos internos, especialmente con su hijo Sancho. Sancho IV el Bravo, 1258-1295, hijo de Alfonso X y Violante de Aragón, Sancho IV tomó el trono en 1284 tras rebelarse contra su padre y desheredar a su sobrino Alfonso de la Cerda. Su reinado estuvo marcado por la guerra contra el reino de Granada y la lucha contra la nobleza castellana. A pesar de su breve gobierno, consolidó la autoridad real antes de morir en 1295. Fernando IV el Emplazado, 1285-1312, hijo de Sancho IV y María de Molina. Fernando IV ascendió al trono en 1295 con solo 10 años, lo que provocó un periodo de regencias y luchas nobiliarias. Durante su reinado continuó la guerra contra los musulmanes y aseguró la frontera con Granada. Su muerte en 1312, en circunstancias misteriosas, llevó al trono a su hijo Alfonso XI. Alfonso XI el Justiciero, 1311-1350, hijo de Fernando IV y Constanza de Portugal. Alfonso XI gobernó desde 1312, aunque su minoría de edad prolongó un periodo de regencia hasta 1325. Fue un rey beligerante, destacando por su victoria en la batalla del Salado, 1340, contra los
ni Merines, asegurando el dominio castellano en la región. Murió en 1350 a causa de la peste negra. Pedro I de Castilla, 1334-1369, hijo de Alfonso XI y María de Portugal. Pedro I reinó entre 1350 y 1369. Su gobierno fue uno de los más conflictivos de la historia de Castilla, debido a sus enfrentamientos con la nobleza y su medio hermano, Enrique de Trastámara, apodado el Cruel por sus enemigos y el Justiciero por sus partidarios. Su reinado estuvo marcado por guerras civiles y alianzas con el Reino de Aragón y el Reino de Granada. Finalmente fue derrotado y asesinado por Enrique II en 1369, marcando el fin de la Casa de Borgoña en Castilla y el inicio de la dinastía Trastámara. Conclusión: Pedro I de Castilla fue el último monarca de una dinastía que había gobernado Castilla desde Alfonso VIII, quien ascendió al trono en 1158 tras la muerte de su padre, Sancho III de Castilla. Su reinado, que se extendió hasta 1214, estuvo marcado por la victoria en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, un evento crucial en la Reconquista, y por la consolidación del poder real frente a la nobleza. Su línea de sucesión, que se remonta a Fernando III el Santo, muestra una evolución dinástica marcada por conquistas, conflictos nobiliarios y reformas institucionales. Con su muerte, en 1369, Enrique II estableció una nueva etapa en la historia castellana, con la dinastía de Trastámara gobernando hasta la llegada de los Reyes Católicos en el siglo XV. Y bueno, me he querido recrear en los ancestros de Pedro I el Cruel o el Justiciero. También hablaremos más sobre los reyes de Aragón, remontándonos a los ancestros de Pedro IV y también de muchos otros reyes de otros reinos en la península ibérica. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo muy bien.